Nos encontramos con el magíster Samuel Moreno, quien es el director del Instituto de Estadísticas y Censos de Panamá. Bienvenido a su casa. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre su visita hoy aquí en la Conferencia Episcopal Panameña en la Asamblea de los Obispos. Lo primero que me gustaría saber es qué se le presentó hoy a los obispos y cuál es el apoyo que ustedes están solicitando. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Agradezco esta cortesía de sala en la Conferencia Episcopal Panameña, en esta reunión de los obispos, que es la segunda que tienen en este año 2022. Y sin duda, en esta cortesía de sala nosotros le hemos presentado a cada uno de ellos lo que es el proyecto censal de la década del 2020. Un proyecto que evidentemente la Contraloría General de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, estamos planificando para verdaderamente hacer este proyecto que sabemos que ya tiene más de 12 años que no se realiza. Entonces, allí tuvimos una conversación muy franca, muy concisa, y también recibimos muy buenas preguntas y también el apoyo de la Iglesia para este proyecto. Así que nos sentimos muy complacidos de estar acá con ustedes en un escenario verdoso, bonito. La verdad que nos sentimos bien y muy cómodos acá. ¿Cuáles son, magíster, las innovaciones del censo que se presentarán? Sí, una de las innovaciones fundamentales de este censo es que es un censo que vamos a hacer electrónicamente. Es decir, exacto, vamos a explicarlo. Normalmente, digamos, los censos antes se hacían a través de cuestionarios en papel, normalmente un día, por eso se le decía censo de hecho, porque la familia se les encerraba y se cerraba la economía. Ahora nosotros queremos hacer un censo menos invasivo, un censo en que no va a ser en un día, sino en 2 meses. Por eso transitamos de un censo de hecho a un censo de derecho, que lo que significa es que el levantamiento de campo no se hace en un día, sino en 60 días o 2 meses. Y el gran componente y aliado para colectar la data de este país es la utilización de los dispositivos móviles de captura. Nosotros hemos trabajado a lo interno en el INEC en la creación de 2 aplicaciones programadas a través de interfaces, una para el empadronador y una para el supervisor, que son los que van a levantar o a realizar la entrevista en cada una de las 1.500.000 viviendas que nos da la cartografía digital realizada en el INEC con personal del INEC y no con tercería, que eso también hay que decirlo. Es decir, un ahorro sustancial en donde ingenieros panameños han diseñado estas aplicaciones para el proyecto censal. ¿Los empadronadores los van a preparar antes o cómo se va a realizar esto? Los empadronadores, tenemos un estimado de 7.000 empadronadores y 2.000 supervisores, es decir, 9.000 personas. Pero como esto es una metodología de derecho, nosotros lo que queremos es que las personas que viven en la Pintada de Coclé hagan su censo, personal de la Pintada. Y nosotros vamos a escoger a los mejores y los vamos a capacitar, y eso se hace antes. Es decir, nosotros tenemos estipulado empezar toda la capacitación para el censo en noviembre y diciembre de este año, 2022, tal como lo señaló el señor Contralor, de hacer el censo en el último trimestre de este año. Sin embargo, hemos tomado la consideración y el asesoramiento en que es preferible empezar el levantamiento en enero. ¿Por qué? Porque hay menos lluvias, no está lloviendo, y además tendremos un aliado histórico, como es el Ministerio de Educación, que estarían de vacaciones. Y por ende nosotros vamos a tener toda la infraestructura disponible para precisamente realizar lo que nosotros llamamos como salas censales o locales censales, que son 124 sitios censales que debemos de incorporarle tecnología y elementos físicos como computadoras, pupitres, sillas, etcétera, etcétera. En eso estamos y nosotros pensamos estar listos para empezar el levantamiento censal el 8 de enero hasta el 4 de marzo del 2023. Totalmente lleno de cambios este nuevo proceso de los censos, y me gustaría también saber si hay preguntas puntuales o nuevas preguntas que se están adhiriendo de repente al cuestionario que se le hace a las familias.
Correcto. Antes de contestarle esa interesante pregunta, debo advertir, aclarar y comunicar a través de la Conferencia Episcopal Panameña que nosotros hemos generado también plataformas. Es decir, toda la parte presupuestaria la vamos a hacer en línea. Eso nos va a permitir transparencia y confianza en los ciudadanos, que los recursos se están utilizando bien. Además, nosotros hemos hecho una inversión. Hay que tener claro en la diferencia entre gastos operativos y la inversión. Y la inversión son la compra de los aparatos o dispositivos móviles de captura que vamos a utilizar para el censo de población y vivienda, pero que vamos a utilizar para el censo agropecuario y para el censo económico y para las encuestas que hacemos entre censos. Por tanto, es una tecnología que va a quedar para nosotros. Y sin duda el cuestionario ha ido variándose y ha ido incluyéndose preguntas novedosas. Por ejemplo, como la etnia afro. Nosotros queremos saber la etnia afro, ¿cuántos son? Pero más allá de eso, saber primero cuántos somos. Y por eso queremos contarnos bien para tener una muy buena cobertura desde el punto de vista de la población, más allá de las características socioeconómicas y ambientales de este país. Por ende, nosotros, esa es una de las preguntas, pero también tenemos las preguntas de las etnias nuestras. Muy importante, por ejemplo, en Calo Évora, Santa Fe, el grupo más extremo de los Noveule, que es los mamatatas, han dicho en reunión que tuvimos en Río Luis, ya que usted ha venido acá, nosotros nos vamos a censar por primera vez. Solamente queremos un requisito, que nosotros mismos nos den el espacio de la mano de obra, de nosotros mismos trabajar y nosotros mismos contarnos y levantar esa información. Y por ende, ese será el camino. Con la Secretaría de Afro hemos venido teniendo reuniones y seguimos reuniéndonos, porque es una pregunta que está estabilizada, pero necesitamos mucha sensibilización y docencia para ese autorreconocimiento. Prima facie, nosotros, si vos soy empadronador, yo no le puedo ya con mirarla decir, no, esta no es afro, sí. No, yo tengo que preguntarle a usted y que usted se autorreconozca. Esa es una de las preguntas que tenemos, pero también hemos incluido preguntas relacionadas, por ejemplo, a las muertes del COVID, al tema de los subsidios que ha recibido la familia en estas etapas muy complejas, sobre todo para poder apalear la tasa de desempleo. Saben ustedes que el desempleo está en 9.9%, bajó en comparación con la métrica del 2021 que fue de 11.3. Sin embargo, la informalidad aumentó, 60,000 personas más en la informalidad. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido en la calidad del empleo. En la calidad del empleo, porque lo que implica es que muchos panameños se han generado sus ingresos, pero evidentemente no hay una calidad de empleo, probablemente no están cotizando las cargas sociales que le puedan llevar a las mujeres a los 57 años o a los hombres a los 62 años una jubilación digna para seguir viviendo en un país tan hermoso y de oportunidades como es Panamá. Magíster, me gustaría para finalizar entonces que nos hable un poquito sobre su entrevista con nuestros señores obispos. ¿Qué preguntas le hicieron o qué intercambio tuvieron ustedes? Bueno, se dieron varias preguntas interesantes. El señor arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, lo primero que preguntó fue sobre una encuesta que nosotros hicimos sobre propósitos múltiples, que ya la terminamos, en donde por primera vez en este país hacemos preguntas calientes, y se las voy a mencionar cuáles son. Nosotros hemos preguntado en esa encuesta, por ejemplo, ¿qué piensa el panameño de la eutanasia? ¿Qué piensa el panameño del uso del cannabis recreacional? Porque el medicinal ya lo tenemos. ¿Qué piensa el panameño, por ejemplo, del aborto provocado? ¿Qué piensa el panameño de la religión? ¿Qué piensa el panameño de la adopción? Y además también de la comunidad LGITB+. Entonces, esa pregunta la hemos hecho, ya tenemos un documento que se lo vamos a hacer llegar a él porque lo ha solicitado. También preguntó si en el censo íbamos a hacer las preguntas sobre religión y le dijimos que sí hay preguntas sobre el tema de la religión. Y además también hubo preguntas sobre el tema de los migrantes, de cuáles son las estrategias que vamos a tener, porque el migrante se asusta, piensa que este levantamiento va a tocarle su estatus migratorio o a observar su estatus migratorio. Para nada, que estén tranquilos, que nos den la información. Es importante porque ustedes aquí generan valor agregado, hacen trabajo, venden productos, compran servicios,
utilizan servicios públicos. Y para generar las políticas públicas, llámese una alcaldesa, llámese un alcalde, representante, diputado, ministro o presidente, necesita saber cuántos somos y cuál es la demanda que hay detrás, para entonces ofrecer, desde el punto de vista de la construcción, de la recreación, los proyectos que necesita este país. Agradecemos su presencia aquí con nosotros en esta entrevista para los medios de comunicación.